Muy bienvenidos a todos de Newman Church, The Bible Architecture en español. Estamos aquí como todos los sábados en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. No hay salvación afuera del nombre de Jesús, que murió en la cruz, resucitó el tercer día, está sentado a la derecha del Padre. ¿De qué vamos a hablar hoy? El tema de hoy es el que detiene, prueba el rapto ahora. Eso es un mensaje demasiado importante. Es la prueba que el rapto viene, que ya está a la puerta. Y más que todo, que esa fecha de la fiesta de la trompeta que vemos es muy probable, si no segura, que es la fecha del rapto. Ahora, antes de empezar, como siempre digo, yo no sé ni el día ni la hora, pero esa es la verdad. Y es posible que estamos equivocados y quizás tenemos más tiempo. Pero con todo eso, dicho todo eso, nada de lo que vemos nos enseña que tenemos más tiempo. Y toda la prueba que estamos recibiendo y que hemos recibido nos comunica y nos dice que ya estamos acá. Así que vamos a ver en qué sentido el que detiene nos prueba que el rapto es ahora. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ese capítulo, los primeros 8 versículos, son fundamentales porque si no lo entendemos correctamente, vamos a tener toda clase de errores. Así que vamos a entenderla juntos, paso al paso, para entender exactamente lo que el Señor nos quiere enseñar. Versículo 1, os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, le vamos a cambiar de color, y nuestra reunión con Él. Es decir, que aquí vemos, antes de completar el versículo, dos cosas. Hay dos eventos. El primer evento es la venida, el segundo evento es la reunión. Como siempre, les acuerdo que el español no es mi idioma madre y que mis enseñanzas normalmente son en inglés. Así que no se enfoquen demasiado en ciertos términos que yo uso, sino en el concepto. Estamos diciendo entonces que Tesalonicenses nos explica que hay dos eventos, la venida y la reunión, ¿verdad? Estamos bien, perfecto. Dice versículo 2 que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados, ni por espíritu ni por palabra. Es decir, no hay razón de tener miedo. Bueno, si fuera algo tan impactante como la gran tribulación para tener miedo, bueno, uno tuviera que tener miedo. Pero aquí Pablo, el Espíritu Santo hablando por Pablo, dice, no sean conturbados, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Dice, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición. Vamos a cambiarle color a eso, porque es muy importante que vean acá que hay dos cosas que tienen que pasar, la apostasía y que sea revelado el hombre de pecado. Entonces, es a decir que esa venida y la reunión no pueden pasar, está diciendo, si antes no tenemos dos cosas, si antes no pasan dos cosas, la apostasía y la revelación del hombre del pecado. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Vamos a seguir. En ese momento, cuando yo estaba estudiando ese versículo al principio de mi camino con el Señor, yo le pregunté a Dios porque Él me había enseñado que el rapto, el arrebatamiento, que Él venía por su iglesia antes de la gran tribulación. Pero yo leí ese mismo versículo y entendí en ese momento que, bueno, pero ¿cómo puede ser, Señor? Eso no me cuadra con tu escritura, donde tú dices que antes que venga tu regreso y el arrebatamiento, tiene que ser revelado el hombre del pecado y tener una apostasía. Pues el Señor me explicó, no es incorrecto.
tú tienes que terminar de leer el capítulo. Lee más adelante y tú vendrás que eso es correcto. Entonces vamos a seguir a leer ese capítulo para entender el entendimiento correcto. Versículo 4 nos explica quién es el anticristo. Dice, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pues ese hombre tiene que ser revelado. Dice, versículo 5, no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, o decía eso, es decir, ya yo se lo expliqué a ustedes. Ya ustedes conocen ese tema, no es algo nuevo. Entonces dice, y ahora vosotros sabéis, pongan atención acá, porque aquí es donde el Señor me enseñó que no estaba equivocado. Dice acá, ahora vosotros sabéis que lo que detiene, el detenedor, lo que detiene para que sea revelado en su tiempo. Es decir, que hay alguien que lo detiene para que sea revelado en su tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya opera. Solo espera hasta que sea quitado de en medio, ¿quién? El que ahora lo detiene. Y entonces, aquí lo vemos, y entonces, es decir, después que sea quitado lo que detiene el anticristo, y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, que es obvio, claro y absolutamente explicado muy bien en la Escritura, que si antes no quitamos o no se ha quitado lo que detiene el anticristo no puede ser revelado. Es decir, que vemos que hay condiciones antes de las condiciones que hemos explicado. Es decir, que aquí lo vemos. Antes de todo, la primera cosa que tiene que pasar, aquí la vemos, es que el detenedor, el que detiene, si es una palabra en español, se ha quitado del medio. ¿Estamos bien? Hemos entendido esa parte porque ahora le voy a explicar quién es el que detiene el anticristo. El que detiene el anticristo lo encontramos en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, versículo 16 dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. Muy bien, aquí estamos bien. Pues entonces, hermano Carlos, ¿dónde está el detenedor? Espere, aquí viene. Dice acá, la oración eficaz del justo puede mucho. El que detiene el anticristo es el Espíritu Santo adentro de los verdaderos creyentes nacidos de nuevo por medio de la oración. Wow. Es la oración del justo, la oración fuerte y eficaz del justo que mantiene afuera el anticristo. Cuando vemos en ese versículo ese concepto, miren que dice la oración eficaz. Es decir, no cualquier oración, no cualquier tipo de oración y no cualquier persona orando, sino que la oración eficaz del justo puede mucho. Esa fuerza que tiene la oración es la que está deteniendo el anticristo. Pues entonces, ¿quién es el justo? Bueno, vamos a verlo porque lo vemos en Romanos 8. Romanos 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Es decir, que aquí vemos tres componentes de el verdadero cristiano. El que ha creído, el que ha nacido de nuevo. Primero, él está en Cristo. Segundo, no anda conforme a la carne. Tercero, anda conforme al Espíritu. Es decir, que el justo, y ahora lo vamos a ver en el mismo capítulo, tiene tres características. Primero, está en Cristo. Él creyó. Pero tampoco anda en la carne y no solamente no anda en la carne, pero anda en el Espíritu. Ese justo tiene el poder que Cristo le dio, lo vamos a leer ahora, de detener el poder de Satanás y entonces el poder del anticristo. Es decir, que cuando ese justo será quitado, es decir, lo verdadero creyente nacido de nuevos que tienen el poder de la oración, ahí entra el anticristo. Vamos a ver exactamente el poder que él tiene por medio de la palabra de Jesucristo. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 18 dice, y él les dijo, eso es el Señor Jesús, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Está diciendo, te voy a enseñar que Satanás cayó del cielo y ahora te explica en qué forma. Te lo dice aquí, versículo 19. Aquí lo vamos a cambiar de color. Dice, he aquí os doy potestad, fuerza y poder de hollar sobre las serpientes, básicamente los demonios, y sobre los escorpiones, otra forma de demonios, y sobre ¿qué? Toda fuerza del enemigo, y nada en ningún modo os dañará. Lo dijo el Señor, fuerza contra todo el poder del enemigo. Ahora, ¿usted cree que Satanás no lee la palabra de Dios y no entiende lo que está acá? El Señor dice, si tú eres un creyente nacido de nuevo, tú tienes esa fuerza. Ese es el poder de detener todo. Vamos a verlo otra vez. Sobre toda fuerza del enemigo. Toda fuerza. Esa incluye la fuerza del anticristo. Y nada en ningún modo os dañará. Efesios 6, capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Es decir, está hablando de fuerza, ¿verdad? Y en el poder de su fortaleza. Acabamos de escuchar que el Señor nos dio que el poder contra toda la fuerza del enemigo, ¿verdad? Aquí dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra la acechanza del diablo. Está hablando de una guerra. Lo que nosotros hacemos en la oración es una guerra contra el demonio. Por eso Satanás te dice que no necesitas orar. No necesita orar en el Espíritu. No necesita pedirle el don de la lengua, que eso es una espada que mata a los demonios. No necesita pasar más que un par de minutos en oración. No es necesario porque él le tiene miedo a la oración, porque es el poder que Cristo nos ha dado de atacar al enemigo. Si no hubiera ninguna oración en el mundo, si ningún cristiano estuviera orando, ya Satanás hubiera tomado control del mundo completamente. Por eso hay que quitar los creyentes nacidos de nuevos, y vamos a completar Romanos 8, que tienen ese Espíritu Santo para que el anticristo sea revelado. El Espíritu Santo es Dios. No podemos quitar el Espíritu Santo del mundo porque el Espíritu Santo está en todas las cosas. Él ve todas las cosas. Es Dios. Pero son los creyentes que tienen el Espíritu Santo adentro
por medio del poder de la oración de ellos, de nosotros, orando, que estamos deteniendo el anticristo. Es decir, que el rapto tiene que pasar antes de la gran tribulación y antes de la revelación del anticristo. Vamos a completar Romanos 8 para entender eso muy bien. Versículo 2, Romanos 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu, versículo 2, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque, versículo 3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Versículo 4, ¿qué dice? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, aquí como vemos en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo. La justicia, hemos leído en Romanos, ¿verdad? Se cumpliese en quién? En lo que andan en el Espíritu y no en la carne. Wow. Cuando entendemos eso, vemos dos cosas. Que el justo tiene que ser sacado, pero ese justo es el creyente nacido de nuevo, orando con fuerza. Es decir, que el creyente tibio que no está orando, que no está luchando contra el poder de Satanás, no está haciendo nada. No hay sentido sacarlo. ¿Por qué? Porque solamente los que están luchando y deteniendo Satanás tienen que ser sacado, arrebatado, para que sea revelado el anticristo. Entonces vamos a ver que tenemos que hacer dos cosas. La primera cosa es empezar a orar como nunca antes, entendiendo que estamos luchando, batallando contra Satanás. Segundo, que como hemos entendido por medio de los calendarios, todo vemos que tiene que ser antes de la tribulación, y los calendarios nos dicen que la temporada es ahora, alrededor del 2031, 2032. Bueno, quitámosles los 7 años, tiene que ser ahora. Y la fiesta de la trompeta es la situación y la fecha más probable. ¿Por qué? Porque el Señor cumplió las primeras 4 fiestas en su primera venida. Pues es lógico que tiene que ser la fiesta de la trompeta, y como hemos dicho, que el arrebatamiento tiene que ser antes de la gran tribulación, y como la gran tribulación va terminando alrededor del año 2031, 2032, no tenemos otra opción que ver que el arrebatamiento tiene que venir ahora. La segunda parte de eso es la humildad. Dice Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dice el alto y sublime. ¿Quién es ese? Dios, ¿verdad? El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Es decir, que es Dios que está hablando. Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con Él. Entonces, Él habita en la eternidad con alguien más. Dice, y con Él, aquí lo explica, quebrantado y humilde de espíritu. Dice que Dios vive con alguien más, otro, que es quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿De quién está hablando? Está hablando que Dios Padre vive con Jesucristo. Y que Jesucristo es quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir a todos los que son humildes. Es la segunda parte. Los creyentes que están orando con fuerza, luchando contra el espíritu y humildes.
son las dos características de los que serán arrebatados. Quiere decir que es la característica de todo lo que ha nacido de nuevo. Si todavía tenemos lo que se dice en inglés pride, tenemos un problema enorme con Dios. No falta mucho tiempo. Empezamos a quitarle el orgullo. Empezamos a quitar toda esa soberbia, todas esas cosas que nosotros tenemos en el corazón, que tenemos que ser mejor, que sabemos la escritura más que otro. Tenemos que buscar al consejo del Espíritu Santo, entendiendo que el justo, que es lo que está orando con fuerza en el Espíritu, humilde será arrebatado. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé ¿qué? El Espíritu de Cristo. Se lo voy a enseñar en la Escritura para que usted entienda. Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28 dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero mire lo que dice el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y, ¿cuál es el verbo acá? Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor lo dice. Tienen que aprender de mí, que soy humilde de espíritu. Te lo está diciendo. Esas son las dos características del detenedor, del que detiene el anticristo. Los creyentes nacidos de nuevo, de agua y espíritu, que están orando con fuerza y que son humildes. Le voy a explicar una prueba increíble del hecho que sí estamos viendo a la fecha correcta. Como siempre digo, yo no sé ni el día ni la hora. Y sí, podemos estar equivocados. Pero después de todas esas pruebas, ya sabemos que no hay otra cosa que pensar. Así que vamos a ver lo que le voy a enseñar que nos prueba que esa es la fecha. Vamos a ver. Ya le enseñé en otra enseñanza, en otro video, lo que nosotros llamamos la ecuación de Daniel. Eso tiene que ver con los 2520 días. Esos 2500 días son 1260 más 1260 días. Básicamente el tiempo de la gran tribulación. Es muy importante entender no solamente el hecho que cuando uno lo mira de otra forma, 2520 también se puede escribir como 2025. Los mismos 4 números. Pero afuera y aparte de eso, lo que nuestro hermano Garth desde New Zealand encontró por medio de la enseñanza del Espíritu Santo, es que cuando dividimos los primeros 6 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, 12 dividido por 34 dividido por 56, nos da esa ecuación de 50 números que ya yo he enseñado antes, que como pueden ver es algo monumental, ¿verdad? Esos 50 números acá están. Bueno, ¿qué pasa? Es que cuando analizamos ese número, aquí lo pueden ver, 630 y lo que sea, descubrimos que 630 días es 25% de los 2520 días. Y mira, aquí lo tenemos, 630 inmediatamente sigue 25. Y eso para toda esa ecuación, aquí lo tenemos, por ejemplo, 252, aquí lo vemos, es 10%. Y aquí tenemos 10%. Entonces, algo increíble, yo ya se lo enseñé antes, que nos prueba esos 2520 días, que es los 7 años, es algo increíble. Bueno, ¿en qué forma eso nos ayuda a entender que ahora viene el rapto? Se lo voy a enseñar. Aquí en ese artículo en inglés pueden ver, se lo voy a explicar, que es posible en cada día que existan o existen en cada día 3 fechas al mismo tiempo. Es decir, que en una parte del mundo es el septiembre 22
y el otro extremo del mundo es el septiembre 24. Es decir, que por una hora cada día, 3 días existen. Eso es basado sobre los cálculos de las horas, de la diferencia de hora de cada zona, lo que se llama UTC negativo 12 y UTC positivo 14. Así que cuando miramos esa fecha del 9/23/2025, sabemos que también es 9/22 y hasta 9/24. Es decir, que esas dos fechas básicamente coexisten. Usted me entiende, ¿verdad? Perfecto. Bueno, cuando le añadimos los 2520 días, llegamos al día 17, 8/17/2032, que como estamos explicando, también al mismo tiempo existe como 8/18/2032. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Bueno, lo que pasó el día 8/18/2025, como estábamos de viaje, mi esposa escuchó en la mañana algo sobrenatural, 2 toques a la puerta de nuestro cuarto de habitación, pero nadie más escuchó eso y no había nadie en la casa despierto en ese momento. Así que tuvimos que decidir que eso era algo sobrenatural, que fue un ángel o el Señor mismo, pero fueron 2 toques. Y la hora exacta era las 10:02 de la mañana. Bueno, pongan atención aquí, inmediatamente ven algo muy interesante porque el día 8/18. Y aquí estamos viendo que el día 8/18 de 2032 sería exactamente el tiempo de la gran tribulación a partir de esa fiesta de la trompeta. Entonces aquí ya vemos algo muy interesante, ¿verdad? 8/18/2025. 8/18/2032. Pero vamos a ver qué más. Bueno, lo que pasa es que cuando miramos esa fecha del 8/17, que sería exactamente los 2520 días, nos encontramos que hay una ecuación de Daniel en esa fecha. Cuando dividimos 8 dividido por 17, dividido por 20, dividido por 32, nos da esa secuencia de números, 0, 0, 7, lo que sea. Pero aquí vemos algo increíble porque 735, por ejemplo, aquí lo vemos, 735 es exactamente 29% de 2520 días. Y míralo acá, el 29, 735. Increíble, ¿verdad? Aquí tenemos otro, 294, aquí lo tenemos, 294 días. Es exactamente 11% de 2520 días. Míralo acá, 11%. Y 1000, se puede añadir el 1, 764 días, es exactamente ¿qué? 70% de 2520 días. Y también el 588 empieza con el 2, porque 588 es 23%. Aquí vemos el 2. ¡Wow! Entonces, algo increíble. ¿Por qué? Porque ya conocemos esa ecuación de Daniel. Es decir, que nos prueba algo increíble, sobrenatural. Nos prueba que sí, esos son los 2520 días. Pero hay una cosa más y se la voy a enseñar. Porque si aplicamos el mismo principio al primer día de ese cálculo, que es el 9/22, que es la noche de cuando empieza la fiesta de trompetas, es decir, que vamos a hacer 9 dividido por 22, dividido por 20, dividido por 25. Le voy a enseñar cuál es el resultado. Acuérdese que estamos hablando de algo muy especial con el día 8/18, ¿verdad? Que es el mismo día acá, 8/18. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ok, pues vamos a ver qué nos sale cuando calculamos 9 dividido por 22, dividido por 20, dividido por 25. Así que 9 dividido por 22, dividido por 20, dividido por 25, nos da 8/18, 8/18, 8/18 por la eternidad. ¡Qué cosa increíble! Hay un pedazo más, pero quiero que empiecen a ver que el Señor nos está confirmando por todos lados que Él está a la puerta. Está a la puerta, porque mi esposa escuchó 2 toques a la puerta. Ahora se voy a enseñar el último pedazo. Bueno, sabemos que en Apocalipsis 3, versículo 20, el Señor habla de tocar a la puerta. Aquí lo tenemos en inglés, pero tenemos la versión en griego. Bueno, knock, que sería tocar en la puerta, es el griego
29, 25, Crohugo. Así que aquí lo ven, 29, 2, como los dos toques, 9, 25, Crohugo. Y ven acá que el significado es knock, que sería en inglés tocar. Pero también es to rap, como la música rap, ¿verdad? Así que aquí ven el griego 2, como los dos toques, el 9 del 25. Y dice en inglés que sí es tocar, pero también rap. Ahora, ¿qué pasó acá? Que nosotros andábamos de viaje y acabamos de regresar de Alemania. Bueno, ustedes no saben eso, pero yo hablo un poco de alemán. Y la palabra alemán para puerta es Ture o Tour. Entonces, casi aquí podemos ver adentro rap, que es tocar, a la puerta Ture, rapture, que sería en inglés de arrebatamiento. Y la última prueba, aquí la tenemos. Mi esposa miró el reloj, eran las 10:02. Y cuando lo vemos del otro al revés, es 2001. Es decir, 2000 años más 1. Y nosotros sabemos, por toda la sabiduría que hemos recibido, que los 2000 años llegan en el 2031. Así que más 1 nos da el 2032. El Señor está a la puerta. Lo sabemos. Sí, sabemos que podemos estar equivocados. Sí, sabemos que podemos tener más tiempo. Pero ya no creo que necesitamos más evidencia para ver que el Señor nos está tocando a la puerta. Nos explica que el Espíritu Santo está dentro de los creyentes que han creído de verdad, que han decidido obedecer al Evangelio, y por medio de eso han castigado la carne y están pasando tiempo en oración, en humildad, ayudando a los otros, orando para los otros, llamando a todos los que ustedes conozcan para compartir el Evangelio. No se concentren tanto en el hecho del rapto y del arrebatamiento. Eso es algo increíble y un regalo enorme. Pero es más importante que se concentren en ese caso, en usar cada minuto para compartir el Evangelio. El Señor me enseñó una película hace como un año, donde había un grupo que sí conocían el día de rapto, o supuestamente el día de rapto, y se encerraron en un bosque, ayunando y matándose el uno con el otro. Al final el Señor no vino, pero más que todo es que ellos no estaban afuera compartiendo el Evangelio. Si el día de rapto viene, si sabemos que está a la puerta, porque estamos perdiendo tiempo haciendo cosas en vez de compartir el Evangelio. Cuando venga ese rapto, muchas cosas que van a pasar, sabemos, mucha muerte. Y quizás uno de nuestros queridos se quede en uno de esos accidentes o lo que sea lo que pasará. Ya él no tiene más, o ella no tiene más tiempo para arrepentirse. Ese es el momento. Bueno, espero que esa enseñanza les sea de ayuda. Gracias por todos los comentarios, todo el apoyo. Y nos dejen un like y un subscribe. Así que podemos seguir compartiendo ese evangelio, esa buena nueva con mucha más gente. Que el Señor Jesús les bendiga en el nombre de Jesús.